Listo. Ok. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el módulo 14, que habla sobre la capa de transporte, que si recordamos un poco los temas de las capas, ¿se acuerdan cuál era la capa 1? La capa número 1 del modelo OSI. ¿Cuál sería? Física. Física. La física, correcto. La capa física. Ok. La capa número 2. Base de datos. Enlace de datos. ¿Cuántas subcapas tiene la capa de enlace de datos? Dos. La Dos. ¿Cuáles Mac son? y Mac y LLC. LLC. LLC y MAC, ¿verdad? Sí. Después venimos con la capa número 3. ¿Cuál sería? Red. La capa de red. Y ahorita venimos con la capa número 4, que es la capa de transporte, ¿verdad? Es de esa capa es la que vamos a hablar aquí. Okay. Entonces, si recordamos, en la parte de la capa física, ¿qué teníamos? ¿Cuál es la forma de encapsular primero? ¿Cuál es la forma de encapsular de la capa física? Tramas. Las tramas están acá. Las Ah, tramas no, están perdón, en la esas capa son 2. trenes de bits, ¿verdad? Ajá, correcto, Sí. correcto. Sí, las tramas son trenes de bits, correcto. Entonces aquí serían bits, ¿verdad? Bits. Esa es la forma de encapsular. Aquí, tramas. ¿Ok? Tramas. En la capa de red, ¿cuál es la forma de encapsular? Paquetes. Paquetes, correcto. Y en la que venimos ahorita, la forma de encapsular se llama segmentos. Segmentos. ¿Ok? Segmentos. Perfecto, ¿verdad? ¿Sí? Recordando un poquito, pues entonces aquí encontramos los medios, ¿verdad? Medios, tanto físicos, bueno, alámbricos, inalámbricos, de la parte alámbrica, pues cobre, UTP, coaxial, STP, de la parte de fibra, monomodo, multimodo, de la parte inalámbrica, Bluetooth, satelital, WiMAX, etcétera. En la capa de enlace de datos encontramos, por ejemplo, los switches. Estos se dirigen a través de tablas MAC, ¿verdad? Y en la capa de red miramos, por ejemplo, bueno, estos utilizan las MAC como direcciones, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el direccionamiento físico que le llaman. En la capa de red encontramos los routers y estos utilizan direcciones IP como IP lógica, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver la capa de transporte, que aquí, en esta parte, estarían como los firewalls, ¿ya? Si hablamos de equipo. En este caso, nosotros no vamos a ver firewall, ¿verdad? Porque el curso es CCNA, Routing and Switching, pero ahí deberían de estar los firewalls. Y aquí el método de direccionamiento, pues, son los puertos, ¿verdad? Sí, son puertos lógicos, ¿verdad? No son puertos físicos o interfaces de un equipo, no, son puertos lógicos estos de aquí. Entonces, vamos a quitar esto. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Ay, perdón. Vamos a ver. ¿Cuál es la comparación? Comparar un poco el funcionamiento de los protocolos de la capa de transporte en temas de la admisión y la comunicación de extremo a extremo, ¿verdad? El tema de los transportes de datos, la descripción del TCP, la visión general de UDP, el número de puertos, los procesos de comunicación, la confiabilidad y el control de flujo y los temas de comunicación de UDP. Aquí hay dos protocolos interesantes y dos protocolos que vamos a estar viendo, el TCP y el UDP. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Aprendernos uno, con aprendernos uno, pues el otro es por default. Entonces, en el caso de la capa de transporte, ya mencionábamos, pues, es la capa número 4 del modelo OSI, ya es la capa número 3 del modelo TCP/IP, ¿ya? Entonces menciona aquí que es la responsable de toda esa comunicación a nivel lógico entre lo que son las aplicaciones que se ejecutan en diferentes dispositivos, ¿verdad?
el enlace entre las capas de aplicación y las capas inferiores que se encargan de la transmisión a través de la red. Básicamente, la capa de transporte es la que va a transportar el tema de las aplicaciones o servicios. De eso se trata esto, ¿sí? Esta capa de transporte tiene como responsabilidad darle seguimiento a conversaciones. Eso va a depender del protocolo que utilice, si es TCP o UDP, que ya más adelante vamos a ir viendo. Hace segmentación, ¿verdad? Recuerden que por eso dice que la forma de encapsular es la segmentación de datos y el rearmado de datos, o de segmentos, perdón, y agregar información de encabezado, identificar, separar y administrar las múltiples conversaciones, porque recuerden que nosotros podemos estar actualmente mandando un correo, pero podemos estar escuchando, por ejemplo, música en Spotify, o podemos estar escuchando música bueno, no viendo el video, porque usualmente cuando miramos o estamos escuchando música a través de YouTube, los videos no los miramos, sino que prácticamente estamos escuchando, pero hay un tema de video ahí. Ya, entonces podemos hacer varias cosas. Podemos estar texteando, podemos estar mandando correos electrónicos, puedo estar trabajando en una página web, puedo estar escuchando música, etc. ¿Ok? Entonces, podemos tener varias cosas. Prácticamente tenemos voz, video y datos en esta parte. Utiliza segmentación y multiplexación para permitir que diferentes conversaciones de comunicación se intercalen en la misma. ¿Recuerdan qué es la multiplexación? Que en algún momento lo comentamos al inicio del curso. ¿Recuerdan? En mi caso, no. ¿No? Ok, la multiplexación es prácticamente por un solo medio tener diferentes información, ¿verdad? Entonces, es lo que estábamos hablando ahorita. Si ustedes se fijan en la imagen, nosotros podemos estar mandando un correo, pero puedo estar viendo un streaming, puedo estar conectado a una página web, puedo tener mensajería instantánea. Entonces, es que los dispositivos actualmente pueden hacer diferentes actividades, ¿ya? Diferentes actividades al mismo tiempo. Y la comunicación lo que va a hacer es que se va a ir, vamos a ver, por ejemplo, digamos que este es una parte de video, ¿sí? Entonces el video se va segmentando, va a ser segmento. Entonces, pero también, por ejemplo, tengo algo aquí vamos a poner un color diferente. Pero por acá, por ejemplo, tengo una página web, ¿ya? Tengo una página web. Y por este lado voy a tener, qué sé yo, vamos a tener una llamada telefónica, por ejemplo, a través de IP, ¿verdad? Entonces, puedo tener todas estas, video, puedo tener datos, puedo tener voz sobre IP, ¿ok? Y esto puede estar en un solo dispositivo, ¿verdad? Un solo dispositivo. Entonces, ¿qué va a suceder? Por el medio donde va, por el medio, estos se van a ir separando, ¿va? Puedo tener uno de estos. Después puedo tener otro paquetito otro datito que sea de la página web. También puedo tener otro que sea voy a poner este color, que va a ser este mejor, para identificarlo, que va a ser este, de voz sobre IP, por ejemplo, ¿sí? Y así van, así van, así van. Entonces, esto es la multiplexación, que yo voy a agarrar cada paquetito y se pueden ir intercalados. ¿Pero qué? ¿Cómo sé cuáles son los paquetitos o cuáles son esos segmentos de cada quien? Ah, porque es que lleva un número de puerto de origen y uno de destino. Pero también lleva un número de perdón, un número de IP de origen y uno de destino. Pero también lleva una MAC de origen y una de destino. Entonces, a esto se le llama multiplexación, ¿sí?
que todas las conversaciones se pueden ir mezcladas, pero cada quien lleva su fin, ¿verdad? Su rumbo, o sea, se van una tras otra. No es que voy a esperar primero que pase video, antes de que pase página web. Una vez que pasó página web, una vez que pasó video, pasa página web. O una vez que ya pasó página web, ahora entonces hagamos una llamada. No, lo podemos hacer todo al mismo tiempo. Yo puedo estar en una llamada telefónica de voz sobre IP, puedo estar en la página web, puedo estar transmitiendo un video, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, ese conjunto de actividades que podemos hacer al mismo tiempo, ¿sí? Se llaman multiplexación en la red. ¿Por qué? Se van multiplexando. O sea, puedo tener diferentes conversaciones con diferentes servicios o servidores, ¿verdad? Esa es la multiplexación. No sé si quedó claro. Sí. Ok, perfecto. Y acá nos menciona un poco que IP no especifica la manera de cómo se lleva a cabo la entrega. O sea, el protocolo IP es un protocolo no confiable, porque el protocolo IP lo que va a hacer es para dónde va y dónde viene, punto, y manda, ¿sí? Pero existen protocolos de la capa de transporte que sí realmente hay algunos que nos van a ayudar a que esto se vuelva más confiable. Por eso es que, por ejemplo, aquí aparece el TCP/IP. De aquí nace el famoso modelo TCP/IP. ¿Por qué? TCP es un protocolo confiable, IP no. Entonces, la confiabilidad que necesita IP se la brinda TCP. Pero la velocidad que necesita TCP se la brinda el IP. Entonces, por ahí viene la... ¿Y qué tiene que ver aquí UDP? Pues ya vamos a ver más adelante también qué tiene que ver o qué papel juega UDP en este caso. Ok, la capa de transporte incluye dos protocolos, ¿verdad? TCP y UDP. En el caso de TCP, que es el protocolo de control de transmisión, ¿ya? Provee temas de confiabilidad y control de flujo en operaciones básicas de TCP, ¿sí? Hay un tema de que le pone un número y hace un rastreo de segmentos de datos transmitidos a un juego específico, o sea que va alineando, ya sabe cuáles son los segmentos que van y así van a llegar. Confirma datos recibidos, ya vamos a ver más adelante un poco más a detalle. Vuelve a transmitir cualquier información no reconocida, o sea que el CN dice, fíjese que no me llegó este segmento, me lo puede volver a mandar y él vuelve a mandar. Por eso es un protocolo confiable. ¿Sí? Datos de secuencia que pueden llegar en un orden incorrecto, él los ordena o reordena y enviar datos a una velocidad eficiente que sea aceptable para el receptor. ¿Okay? Eso se le llama pues los tamaños de ventana. El UDP es todo lo contrario, ¿sí? Proporciona las funciones básicas de entrega de segmentos para las aplicaciones adecuadas con muy poca sobrecarga y regresión de datos. O sea, es todo lo contrario anterior. Es un protocolo, si TCP es confiable, este no es confiable. Si aquel reenvía segmentos, este no reenvía, ¿sí? Si aquel ordena, este no ordena. Entonces, todo lo contrario, ¿sí? Es un protocolo sin conexión. Cuando hablan de protocolos sin conexión es que antes de mandar la información o los datos, ellos establecen una comunicación con el servidor o con el cliente dependiente. Establecen una comunicación, es como cuando llamamos por teléfono, ¿verdad? En TCP lo que hace es que es como cuando uno llama por teléfono que le hace ring, 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 suena el teléfono para poder, eso es establecer una conexión. UDP no hace eso. UDP dice, bueno, le voy a mandar esto y lo manda. Y si está, está. Y si no está, pues ni modo. Eso es lo que hace. UDP también se conoce como un protocolo de entrega de mejor esfuerzo porque no hay reconocimiento que los datos se recibieron en el destino. Ya vamos a ir viendo más a detallito. UDP también es utilizado para las aplicaciones de solicitud y respuesta donde los datos son mínimos y la transmisión se puede hacer rápidamente. Prácticamente UDP lo vamos a utilizar ¿para qué? Para voz y video, prácticamente. Para eso se utiliza el tema de UDP. Ahora, TCP se utiliza un poco más como para temas de páginas web, de correos electrónicos, más orientado a datos. Si nos vamos a los tres
ítem que tenemos, que es voz, video y datos, entonces UDP lo utiliza para voz y video, ¿sí? O, por ejemplo, temas como DNS, ¿ya? O temas a veces ¿cómo se llama? DHCP, que son algunos de los protocolos o de los servicios donde está UDP. TCP es un poco más como orientado a datos, como los temas de correo electrónico, los temas de página web, ¿verdad? Ahora, se preguntarán, pero ¿entonces quiere decir que TCP es mejor que UDP? No. Cada quien, pues, hace, como decimos coloquialmente, su chamba, ¿ok? Es que UDP no es mejor que TCP. Es porque UDP está orientado a temas de video y de voz. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es velocidad. De repente que se pierda una pequeña segmentito, una pequeña frase en un video, entonces yo no me pierdo la secuencia. O en una llamada telefónica no pierdo la secuencia. A diferencia que se pueda perder, por ejemplo, en un correo electrónico, ¿verdad? Y sí puede cambiar mucho. Entonces, ambos, cada quien hace su función. ¿Ok? Algunas características de TCP es el establecimiento de sesión, la entrega confiable, la entrega en el mismo pedido y admite control de flujo, que vamos a ir viendo ya más adelante eso. TCP es un protocolo con estado, lo que significa que realiza seguimiento del estado de la sesión de comunicación. El estado de seguimiento dice cómo vamos, cómo estamos bien, se fueron todos los segmentos, qué les hace falta. O sea, lleva un chequeo. ¿Ya? Y registra qué información se envió y qué información se reconoció. Y podemos ver pues prácticamente cuál es el encabezado pues de todo lo que es la parte de TCP, donde tiene un número de puerto de origen, un número de puerto de destino, los números de secuencia, los números de los famosos ACK, que son los acuses de recibo, el tema del tamaño del encabezado, números de reserva, control de bits, el tamaño de la ventana que tiene, el checksum, que es la revisión de que todo esté bien, el tema de urgentes, ¿verdad? Y algunas otras opciones. Ese es prácticamente el encabezado que tiene. ¿Ya? Por ahí pues están cada uno de ellos. ¿Qué aplicaciones pueden utilizar TCP? Por ejemplo, HTTP, que es página web, o HTTPS, ¿ya? Temas de FTP, que es la parte de transferencia de datos, ¿verdad? La SMTP, SSH. Entonces, son algunos de ellos. En temas de UDP, pues los datos se reconstruyen en el orden que se recibieron, los segmentos perdidos no se vuelven a enviar, no hay establecimiento de sesión y el envío no está informando sobre la disponibilidad. Ya vamos a hablar un poco más específico de cada una de esas cosas. Miren, a diferencia de 20 bytes que tiene el TCP, UDP solo tiene 8. Sencillo. Número de puerto, de origen, destino, el tamaño y la checksum. Y eso es todo lo que tiene. O sea, suficiente, dice, yo no ocupo más, solo saber cuál es el origen y el destino y punto, y se va. Algunas de las aplicaciones que utiliza, ¿cómo se llama? UDP, perdón, ahí está un error, utiliza TCP, dice, es UDP. Podemos ver DHCP, los famosos DNS, SNMP, TFTP, VoIP, Video Conferencing, son algunas de las herramientas, de las aplicaciones o servicios que se utilizan con UDP. Hay cosas, por ejemplo, como los DNS, que tanto UDP como TCP lo utilizan. Entonces, se pueden ir en algunos de los casos. ¿Qué son los números de puerto? Pues prácticamente los números de puerto son esos números que utilizan tanto los TCP y UDP, que son los protocolos que están en la capa 4, y son los números de aplicaciones o servicios que tenemos. ¿Ok? Hay 65.534 puertos, de los cuales hay 1.024 puertos bien conocidos, ¿ya? Ahí van a estar todos los servicios que ustedes pueden imaginar. Correo electrónico, SSH, Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP, POP, IMAP. Ahí están. Mensajería instantánea, SMB, infinidad. Entonces,
Como podemos ver aquí en la imagen, vamos a hacer un poquito. Bueno, dice que los puertos de origen y destino se colocan dentro del segmento, ¿verdad? Van dentro del segmento y por eso se sabe, cuando se dividen en esos pequeños segmentos, se sabe para dónde va y de dónde viene, ¿verdad? Los segmentos se encapsulan dentro de un paquete IP y se colocan y se conoce como socket a la combinación de una dirección IP y un número de puerto. Eso es importante. Entonces, si ustedes se fijan en esta parte, ¿ya? Nosotros tenemos la dirección de destino, MAC de destino, MAC de origen, ¿ya? MAC de destino y MAC de origen. Ok, miren, esta es la MAC. Vamos a cambiar este color. Esta es la MAC, perdón, esta es la MAC de esta PC, ok, de origen. Y tenemos la MAC de destino, para dónde va para ese servidor, dice. Pero también tenemos una dirección IP de origen, que es la PC, y tenemos una dirección IP de destino, que es el server. ¿Ok? Y tenemos números de puertos. El puerto 1305, ya que se fijan, es FTP, cliente 1305, ¿ya? Y va para el puerto 21, que el 21 es FTP, pero como servicio, ¿ya? El servicio es el puerto 21. Mándeme. No sé si alguien me hablaba por ahí, disculpe. ¿No? Ok. Cuando nosotros tenemos una dirección IP junto con un número de puerto, a eso se le llama socket, ¿sí? O sea que sería la 192.168.1.5, 2.1305, o sea, el número 1305 a la par. Eso es un socket, a eso se le llama. Si nosotros tenemos la 192.168.1.7, 2.21, socket. ¿Ok? Entonces miren cómo va todo. Todo tiene un origen a nivel de MAC y un destino. Un origen a nivel de capa 3, ¿verdad? O sea, capa de red y un destino. Y un origen a nivel de capa 4 y un destino. ¿Sí? Y cuando regresa o contesta el servidor, pues toda la inversa. Igual pasa acá. Miren, destino, origen, y aquí la diferencia es que toma una 1099, que es para la parte de web, pero a nivel de cliente, y tiene el puerto 80, porque es HTTP, puerto 80, eso ya se sabe, o sea, ahí no cambia. Este puede cambiar, el del cliente sí, puede ser diferente, pero el puerto 80 nunca va a cambiar, ¿ok? Porque es un servicio. Ok. Acá podemos ver los puertos bien conocidos, como les decía, hay 65.535 puertos bien conocidos, del 0 al 1023, o sea, 1024 puertos bien conocidos. Y ahí ya nunca se van a cambiar, son los mismos. Entonces menciona acá que por lo general se utilizan para aplicaciones como navegadores web, clientes de correo electrónico, clientes de acceso remoto y estos puertos definidos para aplicaciones de servicios comunes. Por eso es que tenemos la facilidad de comunicarnos de una marca a otra marca. O sea, si yo tengo un teléfono Huawei, pero tengo un teléfono Samsung o tengo un teléfono, un iPhone, entonces yo me puedo comunicar perfectamente porque el protocolo o el número de puerto, perdón, es el mismo para todos, ¿sí? La mensajería instantánea es la misma. Ah, pero es que yo lo tengo, el servidor, lo tengo un hiperversor que es marca Huawei. Ah, pero y yo estoy en una máquina que es una Dell. No importa, porque lo que me va a brindar es un servicio de página web y eso es HTTPS, puerto 443.
Entonces es el mismo, ¿ya? También tenemos puertos registrados. Por ejemplo, hay una aplicación o hay un nuevo servicio que no está en esos 1024 puertos. No existe porque es nuevo, pero necesito registrarlo. Entonces viene una marca X, como en el caso de la lectura que se mira ahí, en el caso de la parte de Cisco, que registró. Entonces ellos piden a la IANA que les ayuden a registrar un puerto, ¿sí? Entonces viene IANA y le registra el puerto, como en el caso de Cisco, que le dieron el puerto 1812 para un proceso de servidores radios, que los servidores radios son como los AAA, que son temas de autenticación de usuarios. Y están los puertos privados y o dinámicos. Estos puertos también se conocen como puertos efímeros. Y lo que hace es el sistema operativo lo va a tomar cualquiera de estos puertos cuando nosotros nos queremos comunicar, por ejemplo, conectarnos a una página web. Entonces, la computadora va a hacer la función de un cliente y va a tomar cualquier número que tengamos ahí como cualquier número al azar y ese número lo va a dejar en ese momento mientras esté la conversación. Si yo me conecto, entonces mi máquina agarra un número de puerto, digamos que agarra el puerto 2000, por ejemplo, o el 20.000 o el 49.000, qué sé yo. Agarra el puerto 49.000 porque me estoy conectando como cliente a la página de Cisco, ¿ok? Pero si yo vengo yo y voy a un servidor de Gmail, por ejemplo, entonces la máquina va a tomar otro número de puerto aleatorio para establecer otra nueva comunicación, porque entonces ahora ya no es página web, ahora es correo electrónico y puedo utilizar POP, puedo utilizar IMAP, puedo utilizar SMTP, dependiendo. Entonces tomo otro número de puerto. Entonces así se van dando las comunicaciones hasta que la comunicación se finalice, ¿vale? Y aquí podemos ver, hay algunos de los puertos o de los servicios que no funcionan, que tienen, o sea, pueden tener las mismas funciones. Por ejemplo, el puerto 20, que habla sobre la parte de FTP, pero si se fijan, para datos. ¿Ya? Y el puerto 21, también utiliza FTP, pero es un tema de control. El 22 SSH, 23 Telnet, 25 SMTP. Por ejemplo, el puerto 53 utiliza ambos, tanto para UDP como TCP, porque es el tema de nombre de dominios. ¿Ya? El 67 que utiliza DHCP, que es UDP. 68, que es para la parte de la configuración dinámica de host, ¿ya? Pero a nivel de cliente, miren, o sea, son las mismas de HCP, pero uno es para servidor y otro es para cliente. El 69 que habla sobre TFTP, los puertos 80, HTTP, el tema de correo electrónico, POP3, 143, IMAP para correo, SNMP y HTTPS, ¿verdad? En algunos de ellos, nada más, por mencionar algunos. Acá podemos ver, por ejemplo, si le damos Nestat, nosotros vamos a poder ver cuáles son los servicios a los cuales estamos conectando. Si ustedes pueden apreciar, por ejemplo, se mira en la imagen el famoso socket, miren, ahí está, el famoso socket, donde me dice que tengo la 192, 168, 1.124, dos puntos, y después viene el puerto. Eso se le llama tema de socket.
¿Qué más? Procesos de comunicación con TCP. Bueno, aquí está. Podemos ver que cada proceso vamos a ver, que cada proceso de aplicación que se ejecuta en el servidor para utilizar el número de puerto, prácticamente un servidor individual no puede tener dos servicios asignados al mismo número de puertos. Ojo, ¿verdad? No podemos tener el mismo número de puertos con el mismo servicio, ¿sí? Y una aplicación de servidor activa asignada a un puerto específico se considera abierta, lo que significa que la capa de transporte acepta y procesa todos los segmentos dirigidos a eso. De todas las solicitudes entrantes de un cliente direccionada al socket correcto es aceptada y los datos se envían pues a la aplicación del. Como podemos ver en la imagen, vamos a ampliar un poquito aquí. Si se fijan en la imagen, ya tenemos este servidor que nos puede brindar un tema de puerto 80 con un destino del 49.152 que es el cliente. Eso es HTTP, pero también puede tener otro servicio ahí que es SMTP, que es el puerto 25, ¿verdad? Entonces son como servicios totalmente diferentes, ¿ok? El mismo, porque solo un cliente puede solicitarlo, pueden solicitarlo diferentes clientes, ahí sí no hay ningún problema. Ok. Aquí está. Ok. Los equipos que, bueno, o los servicios o aplicaciones que utilizan protocolo TCP van antes de mandar información, ellos establecen conexión. O sea, se comunican entre ellos. Eso significa que la comunicación que va a tener es una comunicación de 3 vías. Primero, el cliente, o sea, el origen, solicita una sesión de comunicación. Es como que le va a decir, servidor, estás ahí, ¿ok? Y inicia con un SYN, ¿ya? Que esto es el inicio de la comunicación, ¿sí? El servidor recibe ese SYN, lo recibe y manda un ACK. Los ACK son los acusos de recibo, donde le está diciendo, sí, aquí estoy. Es como cuando suena el teléfono y nosotros contestamos y decimos, aló. Ese es el acuse de recibo, ¿sí? Y luego viene el cliente, ya una vez que recibe el visto bueno y le dice, sí, aquí estoy. Excelente, ya establecimos la comunicación. Se establece la comunicación, ¿ya? Se establece la comunicación con el servidor, entre cliente y servidor, ¿sí? Va a pasar lo mismo, después de que establecieron la comunicación, va a pasar lo mismo, mandan la información, mandan los datos. Al finalizar la comunicación, existe una finalización de la sesión. Eso es como cuando nosotros terminamos de brindar el mensaje y le decimos, bueno, está bien, nos vemos, chequeamos, cuídate, un abrazo, listo, bye. Es igual, ¿sí? Entonces, cuando el cliente no tiene más datos que mandar o enviar, lo que hace el cliente es que le dice, mira, te mando un fin porque aquí ya terminó los datos que tenía que mandarte, ya te los envié, ya te los envié. El servidor recibe ese fin, manda una ACK donde le dice, listo, cheque, ya recibí tu finalización y entonces yo también finalizo. El cliente recibe el ACK, el acuse de recibo, y recibe el mensaje que le manda el servidor que le dice, ya finalicé. Y le manda el acuse de recibo donde está claro que le dice el cliente al servidor, acusado de recibo que recibí, que me decís que ya no hay nada, ¿verdad? Esa es la ventaja, esa es una de las ventajas que tiene el protocolo TCP. ¿Por qué? Porque hace un establecimiento de sesión, pero también cierra las sesiones, ¿sí? Ese es el tema de las 3 vías. Aquí hay algunos mensajes dependiendo, ¿verdad? Como los URG, que es un campo indicador de urgente importante, el ACK que ya decíamos, la función de empuje, el RCT, establecimiento de conexión cuando ocurre un error, entonces se vuelve a restablecer. El SYN, que es la sincronización de números de secuencia, y el fin,
que no son más datos más que ya no tenemos más que mandar. Los temas de confiabilidad, pues ya mencionábamos anteriormente, eso lo vuelve con el establecimiento de conexión. ¿Cómo se vuelve un protocolo confiable TCP? Se vuelve confiable, ¿por qué? Porque si podemos ver en la imagen, vamos a ampliar aquí un poquito la imagen. Los datos tienen diferentes formas para irse, porque así es la vida real. Hay diferentes caminos para llegar a su destino. Entonces, digamos, el segmento 1 puede tomar por aquí, después bajar aquí, después llegar aquí y hasta llegar aquí. El segmento 2, ¿verdad? Puede ser diferente. ¿Sí? Vamos a poner el segmento 1 aquí. El 1 puede irse por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. El segmento 2, el 2 puede tomar otra ruta. Él puede irse por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y después bajar aquí. El segmento 3 puede decir el 3, bueno, entonces este se va a ir por aquí, por aquí, por aquí y llega acá. Entonces hay diferentes rutas para eso. Entonces unos segmentos pueden llegar más rápido que otros, ¿sí? Y eso no está mal. Está bien, porque eso va a depender de la comunicación que tengamos. Entonces, si los datos, perdón, si los segmentos llegan a su destino de forma desordenada, si se fijan 1, 2, 6, 5, 4 y 3, ¿qué es lo que va a hacer TCP? Lo va a volver a reordenar, tal como deben de ir, segmento 1, segmento 2, segmento 3, 4, 5 y 6. ¿Okay? Eso lo vuelve un protocolo confiable, donde tiene un tema de garantía de información. ¿Qué pasa cuando un segmento no llega o varios segmentos? Entonces vienen ellos y dicen, bueno, nosotros vamos a estar, te voy a mandar, le dice el cliente al servidor, 10 segmentos, ¿ok? Del segmento 1 al segmento 10, ¿ya? Manda el segmento 1 hasta el 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pum. Cuando llega el cliente, al servidor, el servidor le dice, recibí del segmento 1 al 10, pero no recibí el 3 y 4, no los tengo. Entonces se lo manda al servidor, al cliente. El cliente le va a volver a mandar los 10 segmentos, no, le va a mandar los segmentos que hacen falta. ¿Sí? Solo el 3 y el 4. Se los manda. Listo, ya los tengo. ¿Qué le va a decir el servidor? Mándame del 11 al 20. Y así están, y así están, y así están. Entonces, eso lo vuelve también un tema de confiabilidad. ¿Por qué? Porque prácticamente está, si hay pérdida, vuelve a mandar la información que sea necesaria. Eso es prácticamente lo mismo que acabo de comentar. Los tamaños de ventana. Ese tamaño de la ventana se encargan de definir cuántos bytes van a estar enviando. ¿Sí? ¿Cuántos bytes van a estar enviando? Ese es el tamaño de la ventana. Esos tamaños de ventana, si ellos dicen, bueno, vamos a estar mandando, digamos, 3000 bytes, por decirlo así. Vamos a estar mandando 3000 bytes. Y le dicen, bueno, mándame cada 3000 bytes, ¿ok? Te mando del byte 1 al byte 3000. Ok, le dice a aquel, ya lo recibí, mándame del 3001 al 6000 y así vamos. ¿Qué pasa si ese servidor empieza a saturarse? ¿Qué sucede si ese servidor empieza a saturar? O tiene más peticiones. Ellos tienen la capacidad y la habilidad para poder entonces decidir que esa ventana baje y dice, no, mira, estamos perdiendo muchos datos, tenemos muchos bytes perdidos, hagamos una cosa, vamos a bajar. Entonces ya no vamos a estar a 3000 porque tengo mucha carga. Vamos a bajar a 1000. Entonces, mándame cada 1000 bytes. 1000 bytes, 1000 bytes, 1000 bytes. Si el servidor en ese transcurso empieza a tener menos carga, ellos pueden volver y cambiar otra vez la ventana. ¿Sí? Entonces tienen esa facilidad, ¿verdad? De cambiar los tamaños de ventana y eso va a depender de lo que se necesite, se requiera o qué tanta saturación tenga. ¿Qué más? Bueno, eso evita los temas de prevención de congestiones y eso.
Con temas de UDP, pues prácticamente UDP es todo lo contrario, ya decíamos. Entonces, si nos vamos, una no tiene, no es orientado a la conexión. O sea que a UDP no le importa si el cliente o el servidor está activo, él va a mandar. Si está activo, pues bien, excelente, ¿verdad? Si los datagramas, porque en este caso, cuando hablamos de TCP se llaman segmentos, cuando hablamos de UDP se llaman datagramas. Entonces, cuando los datagramas llegan al cliente o al servidor y llegan desordenados, así se quedan, ¿verdad? No va a haber un tema de ordenamiento, ¿sí? No los ordena. Así que no le interesa ordenarlos. Funciona igual, ¿verdad? Número de puerto, de origen y destino, creo que no nos vamos a detener mucho. Creo que prácticamente eso es lo que hemos visto acá. En temas de velocidad es más rápido entonces UDP que TCP. ¿Por qué? TCP tiene que establecer una conexión antes de, empieza a ver y mandar los tamaños de ventana, empieza a mandar segmentos y aparte que manda segmentos, tiene que esperar para mandar el siguiente bloque de segmentos que el servidor o el cliente le diga, ya lo tengo, o sea, recibido, mándeme lo siguiente. Entonces, eso vuelve un poco más lento el proceso, pero es más confiable, ¿no? Y aparte de eso, pues hay una finalización de la sesión. UDP no, UDP simplemente va a decir, ¿para dónde va? Para tal, pum, manda. ¿De dónde viene? Tal, ¿de dónde viene? ¿Qué servicio quiere? Este, pum, y manda. No hay más que hacer. UDP simplemente va a mandar. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta?